y hoy os traigo un tutorial para que saquéis vuestro lado más duro a relucir. Y es que vamos a realizar una ilustración estilo Old School Tattoo. Os enseño mi Instagram para que veáis a qué tipo de ilustración me refiero. El Old School Tattoo se trata de un estilo de tatuaje de principios del siglo XX, en el que se realizan unos trazos uniformes y gruesos. Los temas solían ser mujeres, elementos marinos y patrióticos, puesto que es un estilo propiamente de soldados y de hombres de mar. Los colores que se solían usar eran sólidos y básicos, aunque también se veían tatuajes en una sola tinta. Como sabéis, a mí me gusta añadir el contrapunto del humor en mis ilustraciones y mezclar temáticas. Así que, en este caso, voy a sacar una vez más mi lado friki haciendo el dibujo de un soldado, pero no del tipo que os esperáis. En este caso, voy a diseñar un Stormtrooper de la saga Star Wars. El orden en el que vamos a trabajar va a ser boceto, ilustración de la figura principal, incrustación de elementos decorativos, tipografía old school, relleno y detalles. Comenzamos. Para hacer el boceto, previamente, tenemos que ver muchísimas imágenes que nos sirvan de inspiración. A mí me gusta utilizar Pinterest, porque se puede hacer muchos tablones de diferentes temáticas. En este caso, he hecho uno no solo con Stormtroopers, también he incluido soldados para ver posturas, armas y movimientos. El boceto que yo he realizado es muy básico, pero ya le añadiré detalles más adelante. Vuestro boceto lo podéis realizar con papel y lápiz o con un iPad, como os sintáis más cómodos. Simplemente luego tendréis que escanear o pasar el archivo al ordenador, porque es donde vamos a trabajar. Abrimos Illustrator y creamos un archivo en CMYK, si luego lo queréis imprimir, o en RGB, si solo lo queréis mostrar online. Mi archivo va a ser cuadrado de 860 píxeles por cada lado y en RGB. En la capa de abajo pegamos nuestro boceto y le restamos opacidad. Por encima creamos una capa que es donde vamos a trabajar. Con la herramienta pluma elegimos un grosor de color negro y sin relleno. Como os he dicho, el grosor, para imitar el estilo old school, debe ser ancho porque las agujas que se usaban para tatuar este estilo eran muy gruesas a principios de siglo. Por tanto, el tatuaje no permitía diferentes tipos de grosores ni líneas muy finas. Por esto mismo, se prescindía mucho del detalle, aunque sin llegar a la inexpresividad. Yo voy a elegir un grosor de 6 puntos en principio, aunque luego esto se puede cambiar. Las terminaciones y los vértices de los trazos van a ser curvos, y esto lo establecemos en las opciones de trazo. El casco de nuestro soldado lo vamos a hacer solo con líneas rectas, y como la cabeza es simétrica, solo tendremos que hacer una mitad. Primero, con comando R, abrimos la regla, pinchamos encima de uno de los laterales y estiramos para hacer una guía. Una buena práctica es tener todas las guías en una capa aparte, así que ponemos la que acabamos de hacer en esta capa. Las guías se pueden seleccionar como un vector, así que cortamos, nos vamos a la nueva capa y pegamos en el mismo lugar con comando F. Ahora hacemos la mitad del casco con líneas rectas. Esto lo hacemos pinchando en los ángulos que tiene el casco. Si en algún lugar va una curva, el punto lo tenemos que hacer en el lugar donde se cruzarían las líneas que fuesen rectas. En este caso, aquí. Cuando estamos trazando una línea y la terminamos, para volver a hacer otra diferente solo tenemos que volver a pulsar la tecla P. Siguiendo la técnica que os he dicho antes, terminamos el casco de nuestro soldado.
Para redondear los vértices, elegimos la herramienta de selección directa, pulsando la tecla A, y al seleccionar un vértice aparecerá un punto. Si estiramos de él sin soltar, veremos la magia de Illustrator CC y el vértice se redondeará. No podremos estirar más cuando llega al tope que permita el ángulo que hemos hecho. Vértice a vértice los iremos redondeando, y si tenemos que modificar alguna de las líneas que habíamos hecho, volvemos a arrastrar para que se quite la curva. La modificamos con la herramienta de selección directa. Luego volvemos a redondear el vértice. Al acabar, con la herramienta de selección, que tiene el atajo V normalmente, seleccionamos todo y duplicamos pulsando la tecla Alt mientras arrastramos. Mantenemos seleccionada esta nueva mitad y pulsamos O para hacer una simetría arrastrando de derecha a izquierda. Ahora solo tenemos que unir al otro lado de la cabeza. El cuerpo lo vamos a hacer del mismo modo que la cabeza, con la herramienta pluma y haciendo los vértices como os he enseñado. Para hacer el alma vamos a usar otra herramienta muy útil de las últimas versiones de Illustrator, la herramienta de forma. En primer lugar hacemos las líneas rectas de la pistola, y en cuanto hagamos la primera, las demás deberán ser una copia exacta, para que la perspectiva no se deforme. Como dije antes, esto se hace pulsando Alt a la vez que desplazamos el vector con la herramienta de selección. Si algunas líneas son más largas que otras, acordaos de pulsar Shift al estirarlas para que no se deformen. Para hacer las formas cilíndricas vamos a hacer círculos deformados para que la perspectiva no sea plana. Añadimos las líneas con la misma perspectiva a ser posible. Luego duplicamos el círculo como hemos hecho antes, para que queden idénticos.
Tenemos que fijarnos bien en que las líneas toquen los dos círculos. Seleccionamos la herramienta de forma y tachamos las líneas que sobren, de este modo. Cuando tengamos hecho nuestro cilindro podemos elegir la opción expandir, pero esto hará que las líneas que hemos tachado no puedan volver a aparecer, así que es algo que yo dejo para más adelante. Para hacer el cilindro este, que está conectado al anterior, duplicamos la forma y la hacemos más pequeña, pero como proporcionalmente es más corto, simplemente estiramos los extremos de la línea para hacer esta parte más corta. El resto de la pistola la hacemos con líneas rectas y con la herramienta de redondear vértices. Y las partes que lo necesiten las hacemos con las figuras geométricas y la herramienta de forma. Un consejo es que hagáis la pistola completa y luego, cuando sepáis dónde va a ir, eliminéis las partes que tapan las manos. De este modo, si no os gusta cómo el soldado sujeta el arma, lo podéis cambiar, pero si no hacemos la pistola completa, esto se complica. Ya tenemos la figura hecha, así que vamos a guardar una copia, que nos será útil si queremos volver marcha atrás. A continuación, vamos a incluir los elementos decorativos y la banda de texto. Como veis en estos ejemplos, la mayoría de tatuajes tradicionales van acompañados de elementos decorativos, no solo para acompañar la imagen, sino también para compensarla visualmente. Para darle un contrapunto al soldado, en estos círculos que tengo señalados aquí, voy a incluir dos flores old school que ya tengo preparadas y que si queréis explicaré cómo se hacen en otro tutorial. Las voy a poner en una capa por detrás, pero no voy a eliminar la parte sobrante, simplemente luego las taparé rellenando de color nuestro Stone Trooper. A continuación, pasemos a la banda con el texto. Para hacer la banda usamos la herramienta pluma, como hicimos con el traje, pero dibujamos solo la línea superior y luego la duplicamos arrastrando para que ambas sean iguales.
Unimos estas dos líneas con otras dos para convertirlas en un mismo vector. Ahora hacemos las terminaciones con la pluma haciendo dos formas. Primero este triángulo de aquí y luego esta parte en pico. Por el otro lado repetimos la operación o duplicamos y volteamos con la herramienta reflejo. Para hacer la frase que voy a meter dentro de la banda podemos usar dos métodos. El primero consiste en duplicar una de las líneas horizontales de la banda seleccionándola con la herramienta de selección directa. La mantendremos seleccionadas mientras elegimos la herramienta de texto en trazado y hacemos clic en la parte más a la izquierda. Si os pasa esto, simplemente clicad aquí y estirad hacia arriba con la herramienta de selección directa. Ahora podemos escribir una frase dentro de este trazado, eligiendo cualquiera de las fuentes que tengamos instaladas en nuestro ordenador. Existen muchísimas fuentes disponibles gratuitamente, o de pago de estilo tatuaje tradicional, así que echad un vistazo por internet. La otra opción consiste en hacer las letras manualmente. De este modo, podemos usar el mismo grosor y tamaño que queramos en cada letra. Yo tengo ya mi fuente preparada, pero os voy a enseñar cómo hago una letra. Para hacer estas letras old school, vamos a dibujar un rectángulo y unas rayas que hagan de serifas. Para la parte de la derecha, dibujamos otro rectángulo que llega hasta la mitad de la letra, para hacer una de las barrigas de la B. Repetimos para hacer la de abajo. La parte de la izquierda tiene que ir partida en dos. No hace falta que hagamos el alfabeto entero para una sola frase, tan solo las letras que necesitemos. A continuación, le debemos dar un kerning adecuado. Esto es un poco complicado de hacer a simple vista y necesitáis tener el ojo muy bien instruido, para hacerlo correctamente, claro. Un truco que os puede servir es imaginaros los espacios entre las letras como recipientes, y entre cada letra tiene que caber aproximadamente la misma cantidad de líquido. Así, entre la T y la O, la distancia debe de ser menor que entre la I y la L. Cuando tengamos nuestra frase completa, debemos ponerle dos formas transparentes al principio y al final de esta, y otras arriba y abajo. Luego seleccionamos todo y agrupamos.
Duplicamos la parte de la cinta donde iría colocada y la traemos al frente de esta forma. Seleccionamos la forma de nuestra frase y nos vamos a Objeto, Distorsión de la forma y Distorsionar con objeto superior. Ahora solo tenemos que colocar esto encima de nuestra banda. Ya que tenemos todos nuestros elementos, tenemos que ajustarlos bien para que todo esté equilibrado y en el sitio que queramos. Cuando lo tengamos listo, hacemos una copia y lo apartamos. Para seguir trabajando, ahora nos toca eliminar las partes que se solapan. Para esto vamos a usar la herramienta de forma que os enseñé antes y quitamos las partes una a una. Cuando hayamos terminado, hacemos una copia y expandimos. Acordaos de eliminar las formas de relleno transparente que hicimos antes rodeando el texto. Si queremos darle color a nuestro diseño, solo tenemos que hacer una copia en el mismo sitio pero en otra capa. Le quitamos el color de borde a la ilustración y creamos una pintura interactiva. Si queremos usar degradados o semitonos de color, recordad que deben ser muy simples para respetar el estilo old school, tenemos que pintar de colores planos y expandir la pintura interactiva. Desagrupamos los colores y estas masas de color le aplicamos un relleno degradado que vaya del blanco al negro o cualquier color dentro de la escala de grises. También orientamos el ángulo de degradado hasta que esté como queramos. Lo podemos hacer eligiendo los grados o manualmente con la herramienta de degradado. Simplemente elegimos el hueco de color, pinchamos en un extremo y arrastramos hacia el otro.
Yo suelo hacer estas ilustraciones con semitonos de color y llegados a este punto son muy fáciles de conseguir. Simplemente, cuando tengamos los degradados tal y como queramos, elegimos todos los huecos que están degradados y nos vamos a Efectos, Estilizar y Semitono de color. Dentro de las opciones de este efecto tenemos que elegir el tamaño máximo del radio de los puntos y en los canales vamos a elegir 0 en todos. Marcamos OK. Si queremos corregir algunas de estas opciones posteriormente, lo podemos hacer en el panel de apariencia, haciendo clic en el efecto que queramos modificar y nos volverá a salir en la pestaña de antes. Podemos hacer que el degradado varíe y no vaya del blanco completo al negro completo. Esto se hace seleccionando la muestra con el relleno degradado que queremos cambiar y variando los colores del degradado y eligiendo grises en lugar de blanco o negro. Cuando tengamos terminado el color, le añadiremos algún detalle si queremos, como algún tipo de brillo o sombra en la armadura con la herramienta pluma. Llegados a este punto, ya tenemos terminada nuestra ilustración y solo tenemos que agruparlo todo y alinearlo en nuestra mesa de trabajo. Espero que os haya gustado este tutorial y que os haya unido un poco más al lado oscuro.